pariendo y el sapo estaba mirando. La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Sapo, Vete de aquí, sapo, ponte pa' allá. sapo, Vete de aquí, sapo. ponte pa' allá. Ring, ding, 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 ding. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Sapo, Vete de aquí, sapo, ponte pa' allá. sapo, Vete de aquí, sapo. ponte pa' allá. Ting, 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 diliquín, ting, ting, diliquín, ting, ting, diliquín, ting, ting. Los buenos días a todas y todos. Estamos en esa fórmula. Saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero igualmente al pueblo llano, al pueblo todo, que está conectado, como siempre, en tu televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este BEFAN. Es igualmente hoy lo que se impone porque hay una unión perfecta, que es la unión popular, militar y policial. Hemos dado un salto adelante en la organización. Saludar igualmente a todas y todos que están activos dentro de sus diferentes funciones. El médico, el artesano, el comunero, el trabajador, pero igualmente el servidor público que hoy está dándole vida a esas nuevas fórmulas de ir construyendo y fortaleciendo un Estado social. Y dentro de todos estos temas no podemos desconectarnos con la realidad mundial. Hay una guerra mundial comercial y del que las dimensiones que están dentro de nuestra Constitución en ámbito están hoy siendo fortalecidas, ya que está impactando en la globalidad todo un sinfín de consecuencias que tú no lo puedes, ni yo, ni nadie esconder. No es casual que nuestro gobierno, dirigido por nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, sigan los enlaces perfectos con un modelo estratégico que está en el plan de la patria, que es una ley, que es la multipolaridad, el multicentrismo, los nuevos ejes de poder. ¿Para qué? Para que todas esas consecuencias que hoy impactan a la humanidad estén hoy reflejados en que nuestra visión, nuestro pueblo, no sea dañado dentro de lo que es una visión de la cotidianidad de nosotros. Por eso es que esto es importantísimo. Hoy tenemos al profesor Miguel que nos está acompañando. Bienvenido, profesor. Vamos a conversar hoy sobre el tema de la farmacia, los fármacos, las medicinas. Yo me recuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar todos estos temas que estábamos en pleno COVID. ¿Cómo no? Pleno COVID, cuando usted se vino con nosotros aquí, porque aquí TVFAN no paró. Y vemos hoy cómo está hoy construyendo una política sustentada, a pesar de que hay 1040 medidas coercitivas, pero antes de empezar ese tema, que es un tema hoy de profundidad, porque hay un motor farmacéutico, hay igualmente todo un seminario que culminó, un seminario internacional, que el presidente estaba llevando, pero antes de eso, bueno, son los 80 aniversarios de la Rusia de hoy, y de la Rusia que tiene una historia, y de la Rusia que implosionó al fascismo nazi.
Yo quería que empezáramos con ese tema. Primero quería que usted nos saludara a la audiencia. Tenemos unas cápsulas ahí para ir enriqueciendo nuestro programa, para después en el otro segmento empezar a arrancar con, ante una guerra comercial mundial, está el sector de los medicamentos. Pero vamos a arrancar con esto, 80 aniversario. Quiero saludar a la representación consular rusa que nos pueda estar viendo. Un saludo a ellos. Sí, buenos días, muchas gracias por este espacio nuevamente, profesor. Y de verdad muy necesario para lo que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Sí, efectivamente estamos cumpliendo, vamos a cumplir 80 años la humanidad de la victoria de los aliados en ese Berlín a 11 de la noche, ese día 8 de mayo en el mundo occidental, en Europa, mientras que era 9 de mayo en Rusia por el calendario, el horario geográfico. Por eso es que los rusos celebran el 9 de mayo y el resto de Europa celebran el 8 de mayo. Y bueno, si no hubiese sido por la estrategia que implementó el ejército soviético a partir de la invasión que hubo por parte del ejército alemán en el año 1941, ellos comenzaron a invadir el 22 de junio con más de 5 millones de soldados nazis, invadieron el territorio ruso soviético y en menos de un mes ya estaba a menos de 300 kilómetros de Moscú. Eso fue imbatible la acción militar que hizo el ejército nazi y a través de 3 frentes tratando de dominar todo el pueblo ruso. No contaban con la resistencia, con el sentido patriótico, la defensa de la soberanía y la nación. El pueblo ruso respondió. Esa respuesta les costó 27 millones de muertos entre civiles y militares, pero resistieron y tomaron la ofensiva a partir de la batalla en Moscú en el año 42. Cuando tomó la rienda militar el comandante Zhukov y a través de una estrategia vencieron, y ahí en esa batalla de Moscú es la primera derrota del ejército nazi en toda la Europa. Ahí el mundo se dio cuenta de 2 cosas: que el ejército nazi no era imbatible y por otro lado que el ejército soviético tenía el músculo, la capacidad y la estrategia para poder vencerlo a lo largo de todos esos meses que iban a ser muy duros para el pueblo soviético. Por supuesto, Stalingrado fue asediado por muchos meses y todos, cada uno de los soviéticos, de los ciudadanos que fueron invadidos en esa gran ciudad, dieron resistencia y lograron retroceder la ofensiva militar y que se rindiera el ejército nazi de una forma dramática. Hubo más de 190.000 prisioneros alemanes, italianos y otras nacionalidades que estaban con el ejército alemán. Esa proeza se culmina pues con una estrategia de ahora hacer retroceder todo el ejército alemán hacia su propia tierra, Alemania, y entramos en los años 44-45, donde ese triunfo cada vez más cercano a Berlín por parte del ejército soviético le dio fuerza al ejército aliado en África, en Italia, y por supuesto permitió después el día del desembarco, porque el ejército alemán estaba concentrado en el frente soviético y no pudieron mandar, enviar tropas alemanas por orden de Hitler, porque estaban atrapados. Tenían que defender y combatir esa ofensiva soviética. Por supuesto hubo una batalla también después de Stalingrado, que fue la batalla más grande hasta ahora de tanques, la batalla del Kursk, donde le dan el golpe definitivo para entonces hacer la avanzada y finalmente el año 45 en Berlín, después de verdad cruentos escenarios mortales que hubo,
logran pues la rendición del ejército alemán, día después que se mató Hitler, y tuvieron que rendirse ante el ejército soviético después de casi 5 años de guerra mundial. Fíjese, por ahí tenemos, profesor, unas cápsulas que pues nos están haciendo señal, gracias al equipo aquí, que quería complementar gráficamente lo que usted perfectamente nos está explicando. Quiero agradecerle a todos los que están activos, que nos están mandando mensajes. Estaba perdido, pero bueno, es la agenda del profesor Miguel, que está hoy, Miguel Alfonso, que está hoy también en las investigaciones, en el trabajo permanente. Quiero agradecerle que estamos hoy trabajando todos estos temas. Vamos a ver esas cápsulas para ir complementando perfectamente toda esa visión, porque es hoy ante una guerra mundial comercial. Estamos conmemorando también en este mes de mayo, nada más y nada menos, que hay un hito histórico de cómo se fue culminando una guerra, y fue por medio de lo que es la Unión Soviética, la actual Rusia, la Rusia de hoy, la Rusia de Putin, la Rusia que hoy está dándole una batalla en este momento contra la OTAN. Eso también deberíamos hablar. Claro, sí. Pero por eso, pero vamos a ver estas cápsulas no? y venimos con ese tema. Ahí lo dejo, güey. Vamos a ver las cápsulas. Probablemente Stalingrado fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial. Un ejército alemán entero, más de 200.000 soldados, fueron prácticamente aniquilados. El ejército alemán rara vez tomó de nuevo la iniciativa. Hace 80 años, el ejército nazi sufrió en Stalingrado una derrota que pudo cambiar el destino de Europa y del mundo. Stalin había advertido de que un triunfo allí de las tropas de Hitler habría acabado con la Unión Soviética. Alemania ya controlaba en ese momento toda la zona central y occidental del continente. Pero en su empeño por conquistar a cualquier coste la ciudad que llevaba el nombre del líder comunista, Hitler dio el primer paso en el camino que llevó al final del Tercer Reich. ¿Qué ocurrió exactamente en Stalingrado? Alemania había invadido la URSS en 1941, traicionando el pacto de no agresión que habían firmado 2 años antes. La invasión de la Unión Soviética estaba realmente ya preanunciada en los programas del partido nazi. El Tercer Reich tiene un claro fin, que es crear un imperio colonial, pero un imperio colonial terrestre que debe llegar hasta los Urales. Para lograr esa expansión, que debía ir de la mano del exterminio de judíos y bolcheviques, los nazis contaban con un ejército al que nadie había logrado parar desde 1939. Hitler y su Estado Mayor confiaban en someter a la Unión Soviética en pocas semanas. En el primer mes de invasión acabaron con más de 2 millones de enemigos y destruyeron miles de tanques y aviones comunistas. Solo la inmensa capacidad de movilización soviética y la llegada de las duras condiciones invernales lograron frenar la ofensiva cuando llegaba ya a Moscú. Derrotados en la capital y estancados en el sitio de Leningrado, los nazis miraron al sur. En 1942 lanzaron la Operación Azul, dirigida a hacerse con los campos petrolíferos del Cáucaso. Una de las claves de ese movimiento era conquistar Stalingrado, para evitar así que una posible contraofensiva soviética pudiera llegar hasta Rostov y dejase embolsadas a las tropas. El punto permitió 2 cosas. La primera fue forzar un combate callejero, casa por casa, algo de lo que los nazis habían huido en otros enclaves. La segunda fue el lanzamiento de la contraofensiva que giró las tornas, la Operación Urano. Fue un movimiento de pinza por el norte y por el sur de Stalingrado, que permitió envolver al 6º ejército nazi dentro de la ciudad. ¿Qué aprovecharon los soviéticos? Que esos flancos estaban guarnecidos por divisiones rumanas. Eran el punto débil, digamos, de la Wehrmacht. A mediados de noviembre se encuentran las tropas soviéticas que avanzan del norte y del sur, con imágenes además que están grabadas, ¿no? Con los soldados saltando en la nieve, etc. Las tropas alemanas aisladas en la ciudad resistieron 2 meses y medio, gracias a que la Luftwaffe siguió operando en los aeropuertos de la zona sitiada.
A costa de perder 500 aviones bajo el fuego soviético, pudo evacuar heridos y llevar algunas provisiones, aunque claramente insuficientes. Los soldados alemanes, a principios de enero, recibían raciones de 100 y 200 gramos de pan, es decir, una rebanada y media. Y con eso tiene que aguantar además unas temperaturas extremas. La mala alimentación y el frío causaron estragos en unos soldados sometidos también a la rápida propagación de enfermedades, como el tifus y la disentería, en un espacio que estaba sembrado de cadáveres. Es decir, unas condiciones espantosas, aún más para los civiles y para los prisioneros de guerra soviéticos, por ejemplo, que tenían los alemanes dentro, que cayeron en el canibalismo. La derrota se convirtió en una cuestión de tiempo, más aún cuando Hitler prohibió a su comandante en Stalingrado, Friedrich Paulus, que abandonara la ciudad para intentar romper el cerco y reunirse con las tropas alemanas que había en el sur. El momento clave en el que él podría haber quizás influido en un desenlace diferente había sido cuando sus lugartenientes le sugerían, bueno, salgamos a la desesperada. El cuarto ejército de Hoth está a 40-50 kilómetros y nosotros avanzamos 20 kilómetros, pues aunque sea a coste de grandes bajas, los soviéticos no se lo esperan, tendremos una oportunidad. Probablemente habrían perecido en el intento, pero quién sabe, igual algunos habrían salvado. Después de que las fuerzas soviéticas tomaran los aeropuertos y varias unidades entregaran las armas, Paulus se rindió. Los nazis de Stalingrado arriaron la esvástica para izar la bandera blanca, marcando un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, es una explicación corta porque usted ya nos había dado una proyección. Muy bueno el documental. Pero fíjese, un punto de inflexión nos habla ese video que en Europa está en este momento ocurriendo. Siento que es objetivo. Lo pasamos aquí, quiero agradecer al equipo de producción que está pendiente siempre. Sin tener aquí nosotros libreto hemos concretado lo que ocurrió en ese momento, que seguimos condenando toda esa Segunda Guerra Mundial que ocurrió y está en la historia. Y vemos hoy como la OTAN claramente, esos países están invocando esa doctrina nazi, no nada más en contra de la Federación Rusa, sino todo un plan operacional que viene de hace tiempo gestándose. Pareciera que ante la unipolaridad que está en una etapa de decadencia, están hoy buscando lo que también está aupando Estados Unidos con la guerra de aranceles, esta guerra que ya se enfoca, una guerra mundial, comercial, que está hoy en una complejidad grande. ¿Qué podemos decir de todo esto? 80 años de lo que se va a celebrar, que es el triunfo, un punto de inflexión de esa Segunda Guerra Mundial que logró la Unión Soviética. Sí, mire, sin ánimo de exagerar, si no hubiese ocurrido ese triunfo en Stalingrado, en Moscú, todavía estuviésemos en un régimen nazi. Imagínate. Porque los aliados, el que quedaba realmente era Inglaterra en una isla, toda Europa estaba ya conquistada por el ejército nazi, y Estados Unidos todavía, en el año 41, todavía indeciso si entrar o no entrar, y prácticamente estaba logrando lo que quería Hitler y su ejército alemán. Si no hubiese sido por la estrategia de Stanley y su ejército, realmente estuviésemos otra realidad. Pero mira, si antes fue la Unión Soviética, ahora Rusia está combatiendo nuevamente contra el fascismo, el neofascismo. Y no es ánimo de estar dando cliché, sino es una realidad de algunos gobiernos europeos, principalmente del este, donde ellos son la herencia de los nazis de esa época, porque muchos de esos nazis escaparon de la justicia. Eso muy poco sale en la historia. Y en el año 48, cuando todavía habían juicios contra unos nazis, hubo órdenes de los aliados, principalmente el gobierno estadounidense, eso está en la historia, está escrito, de parar los juicios, de pasar la página. Esa fue la frase que se usó. Y quedaron impunes ante sus crímenes. Esos nazis, por supuesto, tuvieron de nuevo su vida civil, hijos, nietos, y ahora son los nietos
que están en ciertos cargos en estos países, inclusive en Estados Unidos, y están dando toda una propaganda, no de ahorita, hace mucho tiempo que la Unión Soviética no jugó ningún papel en esa Segunda Guerra Mundial. Tanto así que ahorita Europa dio ya órdenes de los gobiernos europeos que Rusia, ni Putin, tendría que estar en la celebración de la victoria, el Día de la Victoria. No van a estar prohibidos. Prohibieron los gobiernos europeos que estaban dispuestos a ir, que si iban, por ejemplo, no me acuerdo ahorita qué país fue, dijo que va a ir a celebrar la victoria y le dijeron que si iba no iba a formar parte de la Unión Europea. O sea, hay extorsión, coacción para hacer ver que la Unión Soviética, en este caso el día de hoy Rusia, jugó un papel importante y que juega un papel importante, lo quieren pues discriminar, pero Putin y su pueblo están claros en esa situación, muy claro. Fíjese, doctor, a mí me encantan todos estos temas porque referente informativo, usted lo sabe muy bien, nosotros no hacemos programas por la moda, sino a nivel estratégico. Y fíjese, no es casual hoy que ante una guerra mundial comercial que aún todavía está gravitando y la complejidad hoy con los pueblos del mundo que dependen, nosotros no dependemos de nadie, gracias al Dios eterno, con toda esta experiencia de 10 años de medidas coercitivas unilaterales, pero hay gobiernos y pueblos en conjunto que dependen de esa economía estadounidense y esos grandes golpes que está dando esa visión de imponer aranceles. Entonces fíjese, vemos hoy también que ante toda esa oscuridad que quieren ver esos países de la OTAN, vemos que había que empezar ya de una vez en avanzada, darle una referencia a ese hecho histórico que hoy ya debe tomar vigencia para agarrar conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender hoy que las redes sociales, que la industria cultural que se quiere imponer en el mundo multicéntrico y multipolar, tenemos que hacer un ejercicio de un llamado de atención. Que eso que se vio ahí en las pantallas, que dice el profesor, doctor Miguel, es importante que nosotros hoy que llamamos a la paz, a la tranquilidad, y gravitamos hoy en un sistema estratégico, social, constitucional, que es nuestro proyecto político, no podemos nosotros tener ninguna influencia interna o externa que venga a alterar nuestro proceso de continuidad democrática, participativa y protagónica. El protagonismo tuyo, el protagonismo que está ejerciendo nuestro pueblo en las comunidades, que le ha dado hoy una visión de un Lázaro colectivo, de resolver los problemas desde abajo, ya que el burocratismo colonial, las instituciones coloniales nos invadieron y hoy nos las estamos sacando. Así como no tenemos 1040 medidas coercitivas unilaterales, ahí no hace falta estudiar mucho, ahí no hace falta sentirnos, tú sabes lo que estamos hablando claramente, de cómo hoy se dio una estrategia para que tus problemas en asamblea decidas cuál es tu proyecto y ese proyecto va a consulta. En la consulta, ¿por qué ponemos todo esto de allá para acá? Porque nosotros tenemos un modelo hoy. Y hoy lo que usted dijo está latente allá. Sí. Está latente, amiga, amigo, lo que hoy ocurre en todas las partes del mundo. Yo quisiera que usted nos diera como un cierre de este tema estratégico para irnos a la pausa. Sí, como no, porque mira, es importante todo el mundo multipolar está en pleno parto. Hay mucha sangre, y eso lo dijo Chávez, sí. Y lo dijo antes Gramsci. ¿Okay? El viejo mundo está muriendo y el nuevo mundo está naciendo, y en ese periodo van a surgir monstruos. Pues están saliendo monstruos con envergadura política, con cargos de autoridad en los gobiernos, y están ejerciendo una política fascista en contra de la mayoría, y eso tenemos que estar tomando conciencia cada vez de una forma contundente, que lo que se está jugando hoy en día no es solamente la soberanía de nuestro país, sino la vida de la humanidad, la vida de la humanidad. Entonces ese mundo multipolar está naciendo con un parto muy forzado, y bueno,
implica el trabajo de cada uno de nosotros a nivel nacional, a nivel regional y a nivel del mundo entero, de que lo necesario hay que hacerse para combatir esta política neofascista que está surgiendo con fuerza, que no hay que subestimar y que puede hacer que el mundo cambie literalmente a través de unas fuerzas creadas o descubiertas en el año 45, me refiero a la energía atómica, la energía nuclear. En eso, Putin y China, que no le hemos nombrado, están clarísimos los presidentes de esos países, sus pueblos, y están combatiendo para crear bloques de poderes, buscar equilibrio, y la diferencia es buscar el bienestar de la humanidad. Y ahí Venezuela está insertada a través de la política de Nicolás Maduro, herencia de Hugo Chávez, que logró visualizar eso en los años 2000 y pudo hacer alianzas fuertes, sólidas y confiables con Putin y con la presidencia china en ese momento. Muy importante. Me encantó esa visión, porque sé que usted desde ayer andaba con ímpetu, nos mostró del por qué, porque no es que nosotros no tenemos guión, pero sí nos mostró ese interés de tocar empezando, y creo que es acertado, porque nuestro pueblo, a veces, y no es nada más Venezuela, cuando yo hablo de nuestro pueblo es esta aldea global, la memoria histórica se nos va de las manos. Sí, la dinámica nos come y a veces hay que retomar los horizontes. Me parece perfecto, de verdad, lo que usted nos está dando aquí, porque es importante ver lo que ocurrió y lo que puede ocurrir allá. La Venezuela de hoy no está enmarcada en eso. Por el contrario, cuando vengamos vamos a empezar a trabajar el tema que nos lleva hoy con un estudioso del tema de los medicamentos, profesor de la Universidad Central de Venezuela, docente, investigador de la Facultad de Farmacia. Quiero saludar a todos los investigadores que siempre están activos, porque ante toda esta guerra comercial, este señor que busca implosionar la tranquilidad de todos los pueblos del mundo en función de sus intereses, como el señor Trump. Antes era Biden y así van. Esos gobiernos lo que buscan es eso, querer apropiarse de recursos para ellos seguir en su modelo. Y estamos en contra totalmente igualmente que ataque a nuestros inmigrantes, no nada más de Venezuela, sino de toda nuestra América. Por eso es que este programa tiene esa reflexión de no estar en la moda, sino por el contrario, estamos con la defensa de donde nuestros derechos, los derechos tuyos, los derechos del vecino, los derechos de la clase trabajadora, de todas y todos, del cultor, del artesano, los derechos humanos de nosotros son intocables. Y hay un gobierno hoy que no ha parado en 25 años de constitución desde el 99, que está hoy refrendando y cubriendo sus derechos. Quiero felicitar al doctor Miguel por darnos esa apreciación. Me permito, con todo el respeto, irnos a una pausa. ¿Cómo no? Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos en esta visión estratégica de comprender un poco. Hay una historia, tenemos que tener memoria de lo que hoy puede ocurrir, porque a veces es cíclico. Vuelven a ocurrir los momentos apropiados para repetir acontecimientos que se pueden neutralizar. En el caso de Venezuela, una Venezuela de paz, una Venezuela de un desarrollo armónico hoy, en 13 motores de la agenda económica bolivariana. Queremos también ver cuál es la imposición de hace días. Esto es un estudio que tenemos en el caso nuestro de los medicamentos, de lo que es el tema de la farmacia. Medicamentos, farmacia, la elaboración, todo ese tránsito que tiene hoy la salud,
de cómo hoy ocurre, profesor, a nivel internacional de parte de este señor. Vamos a ver ese material audiovisual para ir comprendiendo y tener un enfoque estratégico de parte de nuestro invitado de hoy, que él estudia todos estos temas. Vamos a ver ese material audiovisual. En más de este tema de los aranceles, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer reiteró que su nuevo objetivo son los medicamentos. We don't make our own drugs, our own pharmaceuticals. We don't make our own drugs anymore. The drug companies are in Ireland and they're in lots of other places, China. And all I have to do is impose a tariff. The more, the faster they move in. The higher the tariff, it's very simple. It's inversely proportional. The higher the tariff, the faster they come. I have a timeline, not too distant future. We're doing it because we want to make our own drugs. En este sentido, Donald Trump sigue amenazando con nuevos aranceles, pone su foco en las farmacéuticas. El presidente de Estados Unidos, en estas declaraciones que veían hace escasos minutos junto a Nayib Bukele, ha comentado que los aranceles a los productos farmacéuticos importados llegarán en un futuro no muy lejano. Decía Trump, no fabricamos nuestros propios medicamentos ni tampoco nuestros propios productos farmacéuticos. Las compañías farmacéuticas están en Irlanda, están en muchos otros lugares, incluida China. Solo tengo que imponer un arancel. Cuanto más alto sea el arancel, más rápido se aplicarán. Es lo que apuntaba en una conversación con periodistas en la Casa Blanca. Trump insinuaba que este arancel podría potencialmente ir en línea con los aranceles y a los automóviles, que como saben son del 25%. Nueva amenaza de Donald Trump. Habla ahora de las farmacéuticas. China creó un nuevo medicamento contra el cáncer y con esto abre una esperanza grande en todo el mundo. Un nuevo e innovador fármaco contra el cáncer de pulmón llamado Ivonescimab, desarrollado por una empresa china, está generando revuelo en la industria biotecnológica mundial y acortando las distancias con las compañías farmacéuticas líderes en el desarrollo de fármacos contra el cáncer. Según la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón, los pacientes pueden vivir con este medicamento durante 11,1 meses antes de la progresión de la enfermedad, en comparación con solo 5,8 meses con el Keytruda, el medicamento contra el cáncer más vendido del mundo, que ha generado más de 130.000 millones de dólares en ventas para su fabricante estadounidense. Para la industria farmacéutica, desarrollar un fármaco que supere a Keytruda y beneficie a más pacientes es un logro notable. Muchas empresas de todo el mundo se esfuerzan por desarrollar estos medicamentos, pero todos los ensayos en fase 3 han fracasado. Este nuevo ensayo clínico de fase 3 es el primero del mundo en lograr un resultado muy positivo en un estudio aleatorio y doble. Es por eso que se abre una nueva esperanza en todo el mundo. Es importante esto porque vemos cómo, por eso es que quiero agradecerle al equipo de cómo pusimos lo que hablaba el presidente Trump y luego en otra cápsula el comentario que viene de Europa, que refleja lo mismo, pero para que entendamos que ellos no producen, según el señor Trump, ellos no producen medicamentos. Sabemos todos que lo que es India, China y otros países son los que han tenido un nivel de investigación y nosotros que estamos ahí con nuestro motor farmacéutico, pero primero vamos a irnos por el lado de lo que está ocurriendo en esta guerra mundial de aranceles comercial, de que vemos que ni a ellos, a él le interesa, y hay una experiencia en su primer gobierno, porque con el COVID él manejó eso desastroso y unas consecuencias. Nosotros lo hablábamos en su momento, de cómo con las alianzas nuestras, con Rusia, con China, con la India, Irán, saludo también a Irán, nosotros en esos momentos en claves, con medidas coercitivas, pudimos superar los protocolos. Pero ¿qué podemos decir a nivel internacional de todo esto que tiene que ver la medicina, la investigación, lo que es la biotecnología, que hoy vemos referentes bien situados para lograr que
los pueblos del mundo también por medio de la investigación científica se vayan consolidando ciertas medicinas para los males que están hoy latentes en la humanidad. Sí, mire, el tema es sumamente importante, pero a la vez muy complejo. Ahí se toca varias aristas. Yo quisiera partir con lo siguiente. Yo no soy analista político, no soy experto, pero mucho menos psiquiátrico y psicólogo. Porque aquí hay un tema de la personalidad de este señor que no quiero profundizar, repito, porque no soy profesional en esa área del conocimiento, pero en palabras criollas, este hombre está loco. Y eso no significa subestimar todo el peligro que conlleva esas políticas que está ejerciendo. Pero un loco con poder. Un loco con poder y que tiene un entorno también loco del dinero y del poder. Eso hay que estar claro, son los altos multimillonarios de la humanidad que están gobernando. Hoy salió en las noticias internacionales Trump diciendo que se sentía muy satisfecho por la forma en que está gobernando a su país y al mundo. Son palabras textuales. Y al mundo. Entonces, entrando al tema de los medicamentos y la salud, etcétera, lo primero que estamos viendo ahí es que directamente e indirectamente está violentando los derechos humanos de la salud, de la humanidad. Porque yo no me imagino, Estados Unidos hay industrias farmacéuticas norteamericanas que sí producen medicamentos, pero no cubre toda la demanda. Y por supuesto, el primer país que está en la punta tecnológica de los medicamentos es la India, luego sigue China, y estos productos que están surgiendo de esos países por supuesto van a tener una inflación real sobre el pueblo consumidor, en este caso los pacientes de este señor, del país que gobierna este señor Trump. Eso va a violentar, afectar los derechos humanos que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Pero otro detalle es cómo en el primer periodo, usted muy bien lo dijo, en la primera presidencia de Trump tuvo una política nefasta para el manejo del COVID dentro de su país y por supuesto su política con la industria farmacéutica norteamericana, el tema de las vacunas. Hubo momentos que las vacunas, no estoy hablando de las vacunas chinas ni rusas, y no por cuestiones ideológicas, es netamente científico lo que estoy diciendo. Fíjese, usted en ese momento, sí. Mira, mala suerte, ahí me estaba mandando un mensaje del equipo de producción de cómo hubiéramos sacado una cápsula de las declaraciones suyas aquí en Referente Informativo, de lo que usted me está diciendo ahorita, en su momento. Hubiera sido perfecto para que la gente entienda de que no es un tema ideológico, sino lo que está operando, y usted que estaba estudiando con el vitral de la ciencia. En ese momento yo estaba en el Instituto Nacional de Higiene como director académico, y era el instituto que estaba manejando el COVID a nivel nacional, y estábamos enterados y clarísimo lo que estaba pasando en el mundo con respecto... Me disculpa que lo interrumpa. No, está bien. Con respecto a la vacuna y al manejo de la vacuna. Hubo momentos en la pandemia, en el momento duro de la pandemia, había países que habían recibido, no estoy exagerando, 35 dosis de vacuna. Mientras que en los países ricos, no voy a usar la palabra desarrollado, ya habían fabricado y tenían reserva para 3 dosis por cada habitante. Y los precios. Aquí hubo países latinoamericanos que firmaron contratos con la industria farmacéutica en privado sin conocer las cláusulas. Eso se descubrió donde el gobierno de Argentina en ese momento firmó, y una de las cláusulas decía que cualquier efecto colateral de la vacuna lo asumía el gobierno argentino, no la empresa norteamericana. En ese momento también hay que recordar que Rusia volvió a dar la sorpresa cuando Putin, si no me equivoco, agosto del año 2020, a nivel de una cadena nacional, informa que se registró por primera vez una vacuna contra el COVID, que fue el Sputnik 5. Y eso causó un impacto en todo el sector científico, en la humanidad, pero también en los sectores políticos de Europa y de Estados Unidos. Tanto así que se estableció inmediatamente una campaña contra la vacuna rusa, creando informaciones falsas, difamando declaraciones, diciendo que la vacuna rusa no servía, y eso tuvo influencia en la campaña contra el COVID. Eso realmente
afectó la cobertura de la vacuna rusa por esta política de desinformación, y los medios lamentablemente y nuevamente jugaron un papel a nivel internacional y aquí nacional, las empresas privadas, dando eco a esa narrativa. Hoy, 2025, el tiempo ha dado la razón. El tiempo es un juez que realmente ayuda a esclarecer muchas cosas que en su momento mucha gente no estaba clara. El gobierno venezolano muy claro en esa situación, en una situación de salud mundial, pero estaba el factor geopolítico. Con la alianza con China y Rusia lograron traer esas vacunas, implementos para la prueba de PCR, y llegaron porque nosotros todavía en ese momento, y bueno, todavía estamos bloqueados, y bueno, estábamos en una situación muy delicada. Y los resultados, nuevamente el tiempo dio la razón, los resultados de los casos positivos de mortalidad en Venezuela fueron bajos comparados con los países vecinos, que tuvieron una política muy contraria a la nuestra, a favor del mercado, en contra de los derechos de la gente. Y por eso vemos Brasil y Colombia, por ejemplo, países que tuvieron una gran mortandad. Si no me equivoco, Brasil fue el segundo país a nivel mundial que tuvo mayor cantidad de casos positivos y mortandad, dirigido por Bolsonaro. Entonces, esa conducta que hoy se refleja en otra etapa de la dimensión de Brasil, Bolsonaro está en la justicia, quiso dar un golpe de Estado. Vayan viendo el panorama de hombres con nombre y apellido que manejan política del Estado y que afectan a la población, en el caso de COVID, no solamente en su país, sino a nivel regional. Es gravísimo. Y hoy nuevamente, pues, con estos aranceles, Trump, como dije al inicio, está jugando con los derechos humanos de la gente. Grave, muy grave, y yo creo que el mundo está despertando nuevamente porque el COVID aceleró la necesidad de cambiar este orden mundial, porque ya no da respuesta a la humanidad, o por lo menos al mundo occidental no está dando respuesta a lo que está ofreciendo. No, ya no son beneficios del capitalismo, sino puras sanciones. Okay, el mundo occidental lo que hace es exportar sanciones a todos aquellos que están en contra de sus políticas y visiones, en contra de sus ambiciones financieras, porque todo radica en el dinero. Entonces, el COVID aceleró esta transformación del orden mundial. Afortunadamente tenemos líderes mundiales. Teníamos uno aquí en Venezuela, Hugo Chávez, que también jugó un papel muy importante, más importante de lo que uno cree, sobre este escenario que se estaban conformando. Y bueno, se está dando la pelea, se está dando una fuerte pelea a nivel mundial en contra de estos hombres con nombre y apellido que, quiero decirlo nuevamente, aparte de tener necesidad de analistas políticos expertos en la materia, hace falta psiquiatra y psicólogo para comprender la dimensión, no solamente geopolítica, sino comprender a ese hombre y mujeres, porque también incluso hay mujeres en este orden mundial que están combatiendo el mundo multipolar. Me refiero específicamente a la que es autoridad en la Comunidad Europea, creo que es la secretaria de la Comunidad Europea, y bueno, están jugando a zonas muy peligrosas, están jugando a la candela, al fuego, y van a salir quemados, La humanidad no va a aceptar esta situación, no la está aceptando, y se está combatiendo en todas las dimensiones, dentro de la democracia, a nivel militar, a nivel geopolítico, a nivel económico, y no es nada fácil. No es nada fácil lo que se está jugando aquí hoy en día. Entonces, el tema de los medicamentos, yo quisiera agregar otra cosa. Con la medida coercitiva hubo impacto aquí en Venezuela, hay que recordar, y ahorita se alivió. Hubo impacto, aquí no se conseguía medicamentos. La mayoría de las empresas farmacéuticas transnacionales se fueron del país. Años 2016, 17, 18, se fueron del país. Muy difícil conseguir medicamentos, el venezolano y venezolana tenían que buscarlo o mandarlo a buscar a Colombia, etcétera. Hay que recordar eso. En el tema de los anticonceptivos, que también es medicamento, aquí hubo escasez.
Y lo sé con propiedad porque yo coordiné un proyecto, y disculpa el yoísmo, pero yo coordiné un proyecto internacional de investigación que duró 6 meses en 4 universidades. Era un equipo de 12 investigadores de la Universidad Central, de la UBB, de la Universidad de Ciencia de la Salud y de la Simón Rodríguez, con nuestra rectora Alejandrina. Y este equipo de investigadores en 6 meses logramos estudiar en la población estudiantil de esas 4 universidades públicas. Tuvimos 51,000 fórmulas o cuestionarios que impartimos durante la pandemia. Estoy hablando de la pandemia. Hicimos esa investigación. ¿Cuál fue la investigación? El impacto de las medidas coercitivas sobre los derechos sexuales de los estudiantes universitarios. Y ahí encontramos que fue afectado sus derechos sexuales que están dentro de los derechos humanos. No se conseguían anticonceptivos. Las mujeres que tenían pareja tuvieron consecuencias de eso. Y si lo conseguía muy caro, no podían comprarlo. Eso lo estamos teniendo respuesta directa del estudiantado, pregrado y posgrado. ¿Ok? Pronto va a salir el libro. Eso fue un proyecto internacional que fue financiado en Argentina y el libro sale este año. ¿Qué más conseguimos en la población como estudiantil universitaria venezolana? Fue afectado el momento del embarazo. ¿Okay? No tuvieron oportunidad un gran porcentaje de estudiantes, hombres y mujeres, pues como pareja, del control del embarazo. A nivel privado, imposible, y a nivel público estaba restringido. Entonces, eso afectó a los derechos humanos en esta población joven. Lo que pasa es que eso no está bien difundido, falla de nosotros, pues hay que reconocerlo. Claro, pero estamos aquí. Estamos aprovechando la oportunidad. Nosotros en esos estudiantes venezolanos, esa medida coercitiva afectó el proceso del parto. No pudieron ser atendidos en los centros de salud clínico, disminuyó la asistencia a esos centros, la economía estaba muy mal y por supuesto estudiantes peor. Y todo esos resultados nos refleja cómo en la medida coercitiva no solo impactó la parte económica, el sueldo, el salario hasta el día de hoy, sino el sector salud. Ahí tuvimos información durante esos estudios de la investigación, cómo los medicamentos, las empresas jugaron a esto, se fueron del país, no voy a nombrar ninguna, ¿ok? Y creó una escasez masiva de los medicamentos de diferentes índoles. Eso afectó el derecho de la salud que tiene el venezolano y la venezolana, y el gobierno haciendo los esfuerzos para conseguir medicamentos a través de las vías, yo no sé cómo, no formales, vamos a usar esa palabra, no formales del comercio internacional, para lograr, aquí tomamos medicamentos de la India. Usted siempre se nos adelanta, ¿vale? Bueno. Por ahí tenemos toda una explicación de Nicolás que va concatenado con todo esto, una sorpresa. Bueno. Y eso no nos pusimos de acuerdo. No, pero por para eso que es que le digo. Los televidentes no se... Y quiero aclarar algo aquí, no es yoísmo, sino que usted está invitado aquí porque fue actor y es actor investigador con un equipo de todo esto que estamos hablando. Para mí es un honor y para todo el equipo que usted esté con nosotros, porque sabemos que Referente Informativo busca invitados que nos están explicando con una investigación, amiga, hermano, que nos pueda estar viendo, que está sustentada con la verdad en la mano. Quiero felicitarlo de verdad. Entonces usted quería darnos otra para ir a la pausa. No hay videos sobre... No, ahorita no, venimos ahora con otro... Bueno, yo termino con esta sesión cerrando que nuevamente lo que di en la primera sesión. El mundo multipolar está naciendo y está costando muchísimo. Pero eso que usted nos dijo es importante, las consecuencias de las medidas coercitivas. Bueno, por ahí iba. Y ese mundo multipolar, en nuestro caso, porque no es el único país que está sancionado, Rusia tiene más de miles de sanciones. Es que en las sanciones o en la guerra mundial comercial de los aranceles, con este señor con nombre y apellido que se requiere análisis psiquiátrico y psicológico, está jugando a los derechos humanos de la humanidad. Está jugando con nuestra salud.
lo voy a repetir, está jugando con nuestra salud, la salud del adulto, de la tercera edad, de los niños, porque están tocando temas. Usted tocó hace rato, y lástima que no me dio tiempo en mi razonamiento, puede. el tema de los migrantes. Pero puede. El tema de los migrantes, eso es gravísimo. ¿Con qué derecho un país sin juicio, sin tribunal, sin proceso judicial, secuestra a venezolanos en este caso y venezolanas que fueron a buscar mejores horizontes, lo tratan como criminales y algunos de ellos fueron pasados a otro país? Todavía no se sabe nada de ellos, palabras de Nicolás Maduro, no se sabe, están secuestrados. Dígame el caso de la niña, que la quitan en el aeropuerto de la mamá, de los brazos de la mamá, cuando ella iba a tomar el avión para ser deportada aquí a Venezuela, le quitaron a su hija de 2 años. Y el presidente Nicolás Maduro, con toda justicia, con toda la fuerza posible, está no solamente denunciando, sino exigiendo que se haga justicia con nuestros casos, con nuestros compatriotas. Porque es la simulación o es la repetición de los hechos que ocurrieron en el año 45 al 39, los nazis secuestraban a los judíos para llevarlos a campos de concentración. Aquí secuestraron venezolanos para llevarlos a un campo de concentración que Bukele lo llama una cárcel, allá en El Salvador. Los hechos se están repitiendo. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Por eso es que fue muy bueno que empezáramos con la victoria de los 80 años. Y el papel que jugó la Unión Soviética contra el fascismo. Porque pareciera que ese fascismo está vivo. Está vivo, está vivo, y repito, herencia. Va todo concatenado. Porque la historia es continuo. Es como cíclico, yo lo dije. No, ni siquiera es espiral. Y tenemos que tener claro los hechos históricos del pasado. Parece mentira. Por ahí hay un dicho que dice que los vencedores son los que cuentan la historia. Sí, así bueno, la Unión Soviética venció y hoy en día por la propaganda occidental... Las industrias culturales... Sí, dicen que no, la Unión Soviética fue que ayudó a los aliados. Lo dijo Trump en enero pasado, y Rusia tuvo que darle respuestas a través de su embajada. No, él dijo, Rusia nos ayudó a nosotros, lamentablemente murieron 60 millones, pero ellos nos ayudó a nosotros a vencer a los alemanes. Y Rusia tuvo que responderle, eso no es así, la verdad. Rusia fue protagonista, le costó 27 millones de habitantes, y el régimen nazi fue derrumbado por nuestra fuerza y estrategia militar. Fíjate, vamos a irnos a una pausa, porque venimos ahora con el motor farmacéutico. Mucha de su apreciación perfecta están ahí, porque Nicolás dio una clase en el primer seminario que se dio aquí en Caracas hace unos días atrás, y el que explicó mucho de esto. Estamos hoy concatenados con lo que es, ante toda esta guerra, ahorita venimos con la política estratégica de nuestro gobierno, que sin duda en avanzada, a pulso propio, estamos logrando de verdad mantener y garantizar el Estado social para todas y todos las y los venezolanos. Vamos a ir a una pausa rapidito. Estamos aquí activos, ¿vale? Estamos en contacto con nuestra audiencia. Saludar a todas y todos los que diariamente están compartiendo con nosotros en el canal también multiplataforma de la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es importante hoy trabajar todos estos temas porque quería aterrizar con Venezuela. Motor farmacéutico, hubo un seminario internacional, el primer seminario internacional que se realiza en la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí vamos a empezar con una parte audiovisual que quería que nos viera nuestra audiencia y después compartir con usted que como estudioso en toda esta área es importante el aporte que nos está dando hoy en este programa de ir rompiendo con la memoria histórica, de entender lo que ocurrió, lo que ocurre y prospectivamente
¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver esa cápsula. Muchísimas gracias, vicepresidente. Con su permiso, ciudadano presidente. Fue una jornada dura, larga, interesante y muy enriquecedora. Entre otras conclusiones a las que llegamos, fue de fortalecer el componente vinculado a los planes de formación académica de nuestros farmacéutas y los posgrados vinculados a la producción química farmacéutica, incorporando contenido sobre la preservación del medio ambiente, incorporando contenido para la producción ecológica sostenible, también con líneas de investigación e innovación tecnológica para la prevención, para la conservación de la vida y del medio ambiente. Entre otros elementos, también se estudió establecer una política regulatoria para las aguas residuales que provienen de la industria química y farmacéutica, en su manejo, en su gestión, para que afecte lo menos a nuestro medio ambiente. Igualmente se planteó dentro de este marco regulatorio atender lo que tiene que ver con los residuos de la industria farmacéutica, los desperdicios, los medicamentos vencidos que generan todo el sector farmacéutico y hacer una política de gestión para su destrucción de manera limpia, con tecnología eficiente y amigable con el medio ambiente para anular su impacto, tanto en los centros de salud público como privado, así como en todo el sector farmacéutico, incluyendo la industria, las distribuidoras o droguerías, así como las dispensadoras o farmacias. Entre otros elementos, también se discutió la modernización de la industria farmacéutica para incrementar su producción y su diversificación, pero con políticas ecológicas, con políticas amigables con el medio ambiente, y asegurar que en la instalación de estas nuevas plantas de producción que están invirtiéndose en este país tengan sistemas y tecnologías limpias para minimizar el impacto o anular el impacto que éste tenga sobre nuestro medio ambiente. Estas son algunas de las conclusiones que quedamos en este taller, señor presidente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros le dábamos cuidados especiales a todo aquel que aparecía positivo. A todo. Llegó un momento que todos los hoteles del país, lugares como el Poliedro de Caracas, se convirtieron en lugares de atención y asistencia. Fue nuestro modelo, nuestra respuesta. Y luego inventamos el 7x7 y 1000 cosas. Y simultáneo empezamos a parir respuestas. Afortunadamente contamos con buenos amigos en el mundo y desde la India, desde China, desde Rusia y desde Cuba llegaron a Venezuela los medicamentos para poder atender aquella situación tan difícil. Esto hoy se dice fácil, pero muchos de ustedes saben, como empresarios, tanto privados como públicos, saben lo que es padecer la imposibilidad de que te vendan una aspirina. Este hombre que está aquí, en junio del año 2020, era el encargado de traer los medicamentos, triangulando. Gracias a este hombre que está aquí, al ETSAT, llegaron al país los primeros antivirales de, acuérdame el nombre, se me acaba de olvidar el nombre, del Remdesivir. ¿Les suena? El primer Remdesivir que llegó lo trajimos de la India, hoy se puede decir, lo triangulamos, fue a 5 países diferentes para después poder traerlo a Venezuela. El primer Remdesivir que trajimos 20.000 kits, porque eran varias inyecciones.
Y al llegar los 20.000 kits del Remdesivir, una de las primeras personas que estaba ahí en la frontera pues, del cambio del paisaje, nuestro hermano Diosdado Cabello Rondón fue uno de los primeros que recibió, casualmente, por casualidad de la vida, el Remdesivir, y de un pronóstico muy reservado, alarmante y doloroso, de un día para otro cambió, y bueno, todavía afortunadamente está muy fuerte y sano. Lo recuerdo perfectamente. Días de angustia, esos reportes en la noche, en la tarde. Hay tantos casos. Claro, en el mundo eran miles, aquí eran decenas, pero nos dolía. Y llegó un momento que fueron miles. Yo creo que ese fue un momento definitorio. Y este hombre que está aquí, no terminé la idea, ya secuestrado en Cabo Verde, sometido, él no le gusta recordar esto, a mí tampoco, pero hay que decirlo, ya metido en un calabozo oscuro las 24 horas del día, sometido a diversas formas de tortura física. A este hombre querían sacarle los secretos de cómo llegaba a Venezuela la gasolina, los alimentos y esas medicinas, y este hombre guardó valientemente los secretos para que un pueblo pudiera sobrevivir, y todas esas medicinas llegaron a Venezuela. Eso es una verdad. Y miren cómo da vuelta la vida. Y el secuestrado de ayer, hoy es el ministro de Industria. Así que tiene tremenda responsabilidad, porque si ayer traíamos de afuera, hoy tenemos... Fíjate, hoy hay que producir. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, mire, como dijo el presidente... ¿Usted estaba en ese evento? Yo estaba en ese evento, qué casualidad. Como investigador. Sí, me invitaron ahí y fueron 2 días de discusiones sobre los temazos farmacéuticos a nivel nacional e internacional. Y bueno, confirma lo que no todo el mundo sabía. Y uno lo entiende. En ese momento de la pandemia no podíamos decir, o el Estado no podía decir con todos los detalles cómo se estaba haciendo para traer todos los insumos de medicamentos, vacunas, a través de las vías no formales conocidas, debido al bloqueo y que, como lo dije, Venezuela estaba en una situación sumamente delicada. Salíamos de la crisis económica provocada por el impacto de las medidas coercitivas, años 2017 y 18, 19, y nos cae encima la pandemia. Y bueno, como también lo dije, los resultados los tenemos, el tiempo dio la razón. Este es uno de los países que menos fue afectado por el COVID, lamentable por las muertes que hubo, claro que lo hubo, familias quedaron enlutadas, pero lo que se está esperando en la teoría y el comportamiento matemático de la pandemia, aquí va a ocurrir una catástrofe, como ocurrió en Colombia, Ecuador, Brasil. Brasil fue de verdad muy dramático lo que pasó. Recordemos que hubo una población de Brasil que nos pidieron oxígeno y el gobierno venezolano llevó oxígeno a esa población a pesar de las confrontaciones que hubo entre el presidente Bolsonaro y el presidente Nicolás Maduro. Muy delicadas esas declaraciones a través del cartel de Lima. El gobierno respondió y respondió de una forma efectiva. A pesar de las condiciones del país y del COVID que también está afectando, llevó oxígeno a esta población aquí en el norte de Brasil, ayudando pues a la recuperación de los pacientes brasileños, hermanos nuestros latinoamericanos. Eso hay que recordarlo. Hay un detalle sobre el tema de la industria farmacéutica, profesor, que ahí lo toca, pero muy por encima. Cuando el compañero que estaba hablando, dando un resumen de los resultados, fueron 2 días de discusiones muy buenas, el tema de los residuos. ¿Y a qué me refiero? Ya hay estudios serios desde hace cierto tiempo, 5, 4 años, que se está demostrando que en las aguas de muchos países, si no todas, hay residuos farmacéuticos. Es decir, cuando un paciente
toma medicamentos X, ibuprofeno, etcétera, parte de esos medicamentos son excretados y esa excreta, ejemplo la orina, pasa al agua residuales de la ciudad, de las poblaciones, y de ahí pasa al agua de los lagos, ríos, etcétera, represas. Y eso está haciendo, cada vez está aumentando su concentración en esa agua. Eso está estudiado, está determinado. Es más, hay un estudio que se hizo en 180, 160 países, estudiando las aguas potables, naturales, viendo si hay medicamentos en esa agua, y hubo 2 lugares del mundo que no había. Adivinen cuál fue uno de ellos. Al sur de Venezuela, en la Parque Canaima, por toda esa zona del Amazonas. Sí. Las aguas no están contaminadas de residuos farmacéuticos. No Bolívar, bueno, el estado Bolívar, no Ciudad Bolívar, abajo. Claro, claro. Donde están los Yanomami. Macizo Guayaní. Ahí demostraron que no hay residuos farmacéuticos. Y también hay estudios, lo vimos en ese evento que hubo, que esos residuos están afectando no solamente la salud de los animales que están consumiendo esa agua, sino de la población humana. Y eso apenas estamos descubriendo eso, y el impacto es bastante fuerte. Así como hay microplásticos, creo que usted ha escuchado, los microplásticos se están acumulando por la enorme producción de plástico y que pasan como residuos de la industria, del consumo humano, los medicamentos igual. Entonces, todo ese tema de la soberanía farmacéutica se está analizando, se está implementando política, hay expertos en la materia que están siendo invitados, dando aporte, buscando un posible equilibrio, digo así posible porque no es fácil, entre la actividad humana y su salud con respecto al ecosistema. Fíjese, por ahí en ese evento que usted estuvo como investigador en esta área estratégica, le voy a dar un reto. Ya el tema medicamento, nosotros tenemos que retomar esto como lo hicimos con el COVID. Claro. Vamos a darle toda una visión, profesor, con el vitral de la ciencia que usted lleva para seguir trabajando todos estos temas, porque tiene una expectativa muy buena, porque falta todavía el próximo segmento, que es el motor farmacéutico, nuestros empresarios que aparecieron en ese evento. Hay varios, pero ahorita hay un video que nos mostró Nicolás en ese evento, que usted lo sabe muy bien, que es una investigación. Quiero saludar al doctor Alviares, fue constituyente, amigo, hermano, él sacó un libro de la medicina, todo esto, pero vamos a ver esa cápsula que viene por ahí, la segunda cápsula de este segmento. Vamos a verlo un momentico para ver y seguir en este tema estratégico. Ancestral que debemos redescubrir, reincorporar a nuestro conocimiento y con los métodos científicos de altísimo nivel, incorporarla como medicina natural a todos los procesos farmacológicos y curativos que debemos generar en un nuevo modelo y que creo que es parte de una tendencia mundial, ¿verdad? Ya eso es una tendencia en el mundo. Nosotros hemos dado algunos pasos significativos para el rescate y además el estudio en el caso nuestro del Amazonas, que, como saben ustedes, ya el Amazonas es aprovechado intensamente por otros, desde el norte y desde lejanos países como Japón, Alemania, que vienen a nuestro Amazonas suramericano y sacan principios activos para medicinas que están dando resultados impresionantes en la atención de distintas patologías o enfermedades, ¿verdad? Así que, cuánto hay que aprender y rescatar del conocimiento milenario de la humanidad, y en este caso de nuestros pueblos originarios. Luego aquí habla de la medicina en la conquista, los médicos que venían acompañando las naves europeas. Luego habla de la medicina que se estableció en la colonia y cómo hubo una combinación. Fíjate, esto es importante porque ese proceso farmacológico que hoy, desde la Venezuela de hoy, con 1040 medidas coercitivas, vemos hoy como ya hay una episteme de aprovechar nuestras reservas naturales. Usted que está en esa área estratégica
Por eso es que vamos a retomar este tema. Le agradezco que esté hoy compartiendo dentro del referente informativo, porque esto va concatenado con la defensa integral estratégica de la patria. Yo quería que usted nos diera un comentario. Sí, mire, el tema, me voy a centrar sobre el video, pero quiero tocar una arista muy importante. Claro, ahí voy. Claro. El tema de los productos farmacéuticos, la investigación, gran parte de ellos es cierto, viene de todo el estudio que se ha hecho del mundo vegetal, de los principios activos que los mismos indígenas sabían desde tiempos muy atrás. Para la malaria usaban la quinina, la corteza del árbol, o sea, y ahí empezó el mundo, entre comillas, civilizado, a enterarse de situaciones y efectos que tiene el mundo vegetal sobre nuestra salud, y bueno, la industria farmacéutica se ha aprovechado de eso. Pero algo que necesito, por ser profesor de hace muchos años, claro, y que hay una realidad en nuestro país y que cada vez mucho más real, valga la palabra, se necesita la formación de venezolanos y venezolanas en el mundo farmacéutico. ¿Ok? Son muy pocas las universidades que dan esa carrera, ese programa de grado. Recientemente se abrió el PNF de farmacia en la UEB, en la UCS y en la UNEFA, porque los programas de carrera de farmacia la daban nada más 2 o 3 universidades y una privada, la Santa María, la UCB y ULA, si no me equivoco. Y la demanda farmacéutica de este país hoy en día es grande, muy grande. Hay escasez de profesionales en el mundo farmacéutico, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Necesitamos de los jóvenes y las jóvenes que le interese penetrar, entrar al mundo de la farmacia, al mundo farmacéutico. Yo le voy a poner un ejemplo que descubrí en la Facultad de Farmacia en la UCB recientemente. Fíjese, ahí yo le iba a dar una pregunta, ¿no? Ajá. La experiencia como docente dentro de nuestra universidad, lo pertinente hoy de ir viendo la realidad ante toda esta complejidad de la guerra comercial de aranceles. ¿Cómo usted ve eso? ¿Pero qué aspecto? El aspecto hoy de ante esa guerra, las previsiones que nosotros tenemos que tener. Ah, claro. Que yo creo que va con eso. Claro. El talento humano, pero también todo. Tenemos que garantizar la soberanía farmacéutica para el país. Y uno de los, vamos a llamarlo componentes de toda esta estructura, es el componente del talento humano. Tenemos que tener gente formada. ¿Y por qué? Ser más agresivo con eso. Ser mucho más agresivo, voy a usar la palabra agresivo, más audaz. Más audaz, ¿eh? Sí, porque a pesar que es una carrera que no es fácil, hay mucha química en ella, mucha química, se requiere de esos profesionales. Que la gente en común piensa que el farmacéutico es solamente para vender medicamentos en una farmacia. Eso no es así. Eso no es así. La cantidad de áreas prioritarias del mundo farmacéutico es enorme y las oportunidades de desarrollo profesional es enorme, y en este país, repito, hay un déficit. Le iba a decir que hay un ejemplo real que lo descubrí, yo no sabía. Yo soy biólogo, yo no soy farmacéutico. Y estoy reciente en la Facultad de Farmacia como profesor docente, profesor, y todavía no he entrado en la parte de investigación ahí en la Facultad de Farmacia de la Central, pero mire lo que descubrí. El proceso de bioequivalencia, un proceso farmacéutico para todos los medicamentos, desde la aspirina hasta para el cáncer. Y esos procesos que son de laboratorio tienen que ser realizados obligatoriamente por ley nacional y por ley internacional. Es decir, toda empresa que venda esos medicamentos tienen que pasar por esas pruebas, y a nivel nacional el Instituto Nacional de Higiene ve los resultados de esas pruebas de bioequivalencia y le da el permiso para que vendan los medicamentos, porque eso va a garantizar que lo que yo estoy produciendo va a tener efectos que se desean que tenga, biológicos, farmacéuticos, terapéuticos, y el Instituto Nacional de Higiene da la garantía, el aval, que se puede vender el medicamento. Bueno, ese proceso de laboratorio en Venezuela no se hace. Es decir, se gasta enormes cantidades de divisas por la empresa privada y la empresa pública farmacéutica para hacer esos exámenes, esas pruebas de laboratorio en otros países. Los países ricos
Argentina, que tiene cierto potencial, y México. Venezuela no se produce o no se hace esas pruebas. Históricamente nunca se ha hecho. Históricamente. Y no se hace. Entonces las empresas tienen que mandar a hacer, y son miles de dólares que se van afuera. Y aquí hay equipos, lo que estoy diciendo porque tengo los pelos en la mano, valga las palabras criollas con usa. Hay equipos tecnológicos, hay personal preparado, hay sedes que tienen ciertas condiciones y no se hace. Eso me cayó de sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que falta para que termine de hacerse? Es necesario. Le estoy colocando un solo ejemplo real. Tengo entendido que en el IBI, hace 10 años, se empezó a hacer un laboratorio para hacer esas pruebas. No sé cómo va. En farmacia tengo entendido que hay el espacio, los equipos, pero no termina de cuajar para que se hagan esas pruebas. Miren, ¿usted sabe cuánto ingreso puede tener la facultad de farmacia o cualquier facultad de farmacia que haga esas pruebas para la empresa privada y pública? Los ingresos propios, va a tener cierta independencia económica, como muchos dicen que las universidades están ahorcadas, etcétera, toda esa narrativa. Bueno, tienen la oportunidad y no hay manera que se establezca o se operativice. Siento que estas son las cosas, y para eso el referente informativo le agradezco que esté con nosotros, porque a lo mejor antiguamente, como había gobiernos de la dependencia, todo era intocable. Economía de puerto. Claro, entonces fíjate, hoy que con la llegada de Nicolás empezó toda una guerra difusa que está concatenada con las medidas coercitivas, yo siento que esto puede ser una propuesta estratégica hoy, Nicolás, para ir incentivando lo que es el tema soberanía, la soberanía nuestra. Por eso es que te digo, por eso es que yo di esta apreciación de cómo tú ves las cosas, porque a mi criterio, Nicolás está enrumbado a una independencia estratégica con el sector público y el sector privado, pero también tenemos que buscar esas debilidades heredadas de los gobiernos de la Cuarta República con su modelo de independencia, que hoy podemos ir fortaleciendo, inclusive generándole recursos a nuestro sector de investigación de las universidades, porque sí se han hecho un avance, como lo que tú me dijiste ahorita, que yo no lo sabía, pues, en el tema de que hay nuevas carreras, nuevos PNF en la UEB, lo de la UNEFA. Yo quiero saludar esa experiencia que hizo el mayor general Pascualino Yolillo Fernández, tú lo conoces también, pero hace falta ya ir llevando el sistema de formación avanzada a todo el país. Se requiere talento humano, quiero insistir, necesitamos... Quería decir otra cosa para irnos a la pausa, usted es el que manda aquí. Bueno, vámonos para la pausa. Te entendí. Claro, no, pues que nos interesa, primero, que ante el público vea que dentro de todo estamos dando propuestas de investigadores que hoy son pertinentes para la defensa integral del Estado-Nación. Todo no lo tenemos hecho, lo estamos haciendo con pulmón propio. Tenemos al presidente hoy que está buscando la unión nacional, como siempre lo hemos dicho por aquí, que es en esa búsqueda estratégica de que todos coadyuvemos. Aquí está, mira, por aquí tenemos este libro, esta visión, que es nuestra Constitución. Vamos a ir a una pausa, venimos con el motor farmacéutico, venimos con el IBI también que está ahí, es una sorpresa que te tenemos, venimos igualmente con unas empresas que mostraron en ese seminario, en esos pases que hicieron, saludar al sector empresarial venezolano que está dedicado a esa área e ir fortaleciendo la independencia farmacéutica, que eso es lo importante hoy. Vamos a quedarnos de verdad con esos temas. Ya por ahí nos vamos a una pausa. Bueno, volvemos aquí, estamos activos. Quiero saludar a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a nuestro rector Pérez La Rosa, igualmente a nuestro general Pedro Marcano, vicerrector. Un saludo afectuoso.
de lo que hoy la Universidad Militar, una universidad de nuevo tipo, una universidad que hoy está dando también toda una visión. Rector y viceministro Pérez Larroso, saludarlo. Igualmente a nuestro viceministro de Servicios, saludar al viceministerio de Servicios, nuestro mayor general Rivera Bastardo. Estrategias hoy perfectas con el motor militar, porque estamos hablando del motor farmacéutico, pero está nuestra Fuerza Armada también incorporada. Mire, al padrino, todo esto, la educación e igualmente el viceministerio de Servicios. Vamos a ver una cápsula de Nicolás en ese seminario que usted estuvo, que usted compartió, para ir construyendo hoy lo que es la realidad 2025, motor farmacéutico, que son parte de los 13 motores de la agenda económica bolivariana. Al ministro de Industria que algunas capacidades que a nivel público instalamos, que están en su mínima expresión de producción o que no pudieran estar produciendo, a abrir las compuertas para la inversión privada nacional y la inversión privada internacional y poner en pleno funcionamiento productivo todas esas capacidades que tenemos hoy por hoy, que fueron instaladas en un momento dado. Aquí tenemos dos experiencias importantes. Vámonos al municipio Sucre, aquí mismo en el estado Miranda, para ver la experiencia de la empresa Gemalabs, compañía anónima. Allá están en el laboratorio farmacéutico el viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación, José Miguel Medina. Allá está con el licenciado Jad Watket, presidente de Gema Labs, laboratorio farmacéutico, la doctora Elizabeth Miraz, directora de operaciones, Carlos Leonel Duque Andrade, gerente de aseguramiento de calidad, para que veamos esta instalación absolutamente de paquete nueva que inversionistas venezolanos, con todo el apoyo de la ciencia y del Estado, echan a andar. Adelante. Buenas tardes, gracias por el pase. Presidente, nos encontramos en el estado Miranda, específicamente en el laboratorio farmacéutico Gema Labs. Un laboratorio, presidente, que cuenta con 3.000 metros cuadrados de infraestructura física, con equipamiento de alta tecnología y profesionales altamente calificados. Presidente, el día de hoy me acompañan parte de la directiva de este laboratorio, el licenciado Jack Wacken, presidente del laboratorio Gema Labs, su directora de operaciones, la doctora Elizabeth Miraz, y el gerente de aseguramiento y de calidad, Carlos Duque. Presidente, este laboratorio inició sus operaciones en el último trimestre del año 2024, con líneas de producción nacional de medicamentos, los cuales son esenciales para dar cumplimiento al tratamiento de todos nuestros pacientes. Presidente, este laboratorio Gema se suma al reimpulso del motor farmacéutico a través del nuevo modelo económico nacional y el fortalecimiento de la producción nacional con capacidades propias. Es importante mencionar, presidente, que este laboratorio dispone de una capacidad productiva de 10 millones de unidades anuales y con una expansión del 25% a corto plazo. Presidente, permítame ceder el derecho de palabra al presidente del laboratorio farmacéutico, licenciado Ya. Saludos, presidente. Es un orgullo para el equipo de Gema Labs presentarle el inicio de este proyecto desarrollado en Venezuela, que representa un paso importante para la soberanía farmacéutica. Presidente, nuestros medicamentos tienen el mejor precio del mercado, con precios solidarios para el pueblo y una excelente calidad. Aquí estamos los empresarios que creemos en Venezuela para acompañar. Mucha fuerza. Yo quiero agradecer la participación de los ponentes, invitados y expertos internacionales, de los ponentes e invitados, expertos nacionales. Creo que estos procesos de diálogo de saberes, de integración de esfuerzos, son los que, como un gran diálogo intercientífico, intercultural,
nos permiten aprender haciendo y hacer aprendiendo lo que tiene que ser una nueva modernidad, una nueva civilización, una nueva sociedad. Las cosas hay que hacerlas de nuevo, para que la humanidad, como dijera la primera, la humanidad sea humana. Hay oportunidades para rehacer a la humanidad, que no se imponga la visión del pensamiento único ni catastrófico. La humanidad va para mejor. Fíjate, es importante todo esto porque de ese seminario automáticamente hubo un lanzamiento del motor farmacéutico. Usted que tiene todo un conocimiento, a pesar de que es biólogo y todos estos temas, pero sabemos que usted tiene toda una experiencia en políticas públicas con esto. Imagínense, temas que hoy, la Venezuela de hoy que está en soberanía, en independencia, que debe incorporarse. Esos son temas que es coyuntural, pero es importante irlo resolviendo. Porque lo principal hoy es que tenemos la alta política que dirige nuestro presidente, que viene de Chávez, que está en el plan de la patria. Fíjate, menos mal que estamos aquí en plano general, tenemos el libro azul, plan de la patria, lo que es la independencia, saludar a todos los empresarios del sector farmacéutico, tanto públicos como nuestras empresas públicas que están haciendo un esfuerzo también. Ya culminando, yo quería que usted nos diera como conclusión, ante una guerra comercial mundial, que nos haga usted todo un constructo. Tenemos un tiempo aquí para culminar de cómo está la Venezuela de hoy. La Venezuela que está parada, sigue parada y seguirá parada con un Dios para la defensa de nuestros derechos humanos y para la defensa del Estado social que lleva esa responsabilidad a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Sí, mira, yo puedo resumir lo siguiente, de la siguiente forma. Venezuela está insertada en el centro del gran conflicto mundial, está insertada con su visión, por supuesto proveniente de nuestro querido Hugo Chávez, y que le hereda de una forma fantástica a Nicolás Maduro. Heredó pues esa visión geopolítica mundial regional y está insertada pues en todo este conflicto. El mundo multipolar está cada vez eclosionando, está creando las condiciones para que surja, y por supuesto hay un mundo unipolar que por décadas de la guerra mundial se estableció ese orden mundial y que hoy en día no está dando respuesta, no está dando ningún tipo de respuesta, y que la sociedad humana se está dando cada vez una mayor conciencia de esa realidad. Esa inserción de Venezuela en esta política o en esta geopolítica, por supuesto, trae consecuencias, y una de las consecuencias que tenemos ya 10 años es que el gobierno o los gobiernos estadounidenses no aceptaron ni aceptan nuestra política, nuestra visión, nuestra soberanía. ¿Okay? Y con Trump, en su segundo mandato, se ve claramente cómo trata de imponer su voluntad a los diferentes países, pequeños, medianos, incluso grandes, de cómo deben ser las cosas, y se está encontrando con una enorme resistencia, no solamente comercial, sino en la respuesta que está dando gran parte de estos países. Lamentablemente, países latinoamericanos no han dado a la altura, no está a la altura su gobernante para responderle a estos abusadores, a estos violadores de los derechos humanos, de las leyes internacionales, y van a pagar las consecuencias de eso. No quiero nombrar ningún gobierno en este momento, los televidentes saben a qué país me refiero. Venezuela no ha tenido dignidad en todos sus sectores, militar, político, incluso empresarial, nuestro poder popular, cada uno en su entorno, cada día más consciente de eso, defendiendo nuestra soberanía. Lo que sucedió, por ejemplo, ayer domingo, esa consulta popular, es una muestra de lo que implica la soberanía y la dignidad del venezolano, que quiere construir su propio futuro,
tal vez sea humilde, sencillo, en comparación a otros procesos que están ocurriendo en los grandes países, en las grandes potencias. Pero estamos conscientes que somos parte del mundo, somos parte y habitantes de esta tierra, y que un deber nuestro es no solamente encontrar la mayor felicidad posible en nuestros compatriotas, sino cuidar el ambiente. Y eso viene desde Bolívar, eso nos lo enseñó Bolívar, con su acción y sus escritos. Yo quisiera también decir la necesidad urgente, cada vez que me invitan aquí a este programa, yo aprovecho la oportunidad para invitar a los jóvenes a formarse, el conocimiento, ¿okay? A entender este mundo, a entenderse a sí mismo. Y eso es necesario para el desarrollo del país. Cuando digo desarrollo no me refiero nada más al desarrollo económico, es el crecimiento de la sociedad humana venezolana, donde tiene que mirar más alto y más profundo su horizonte. Tiene que hacerlo para la sobrevivencia de nuestro país ante esta lucha salvaje, la ley de la selva que se está estableciendo en el mundo. Tenemos que ser faros resistentes y sólidos para darnos luz y dar luz a los demás en el buen sentido de la palabra. Y esa invitación que le hago a los jóvenes es para todas las áreas del conocimiento. Ahora, aquí en este país, un país energético, un país que su principal riqueza es el petróleo, el gas, etcétera, necesitamos gente formada en esas áreas. En la área para cubrir la garantía que nos da la Constitución de los derechos de salud, tenemos que tener gente formada en el área de salud, especialmente en el día de hoy porque se tocó el tema en farmacia, en la industria farmacéutica o en la ciencia farmacéutica. Yo los invito, muchachos y muchachas, averigüen por internet de qué trata esta ciencia. Les advierto que hay mucha química, mucha matemática, pero fíjate, son necesarias esas herramientas. Yo lo reto a usted, con todo el respeto, porque nos están llegando muchos mensajes que felicitan su objetividad, su visión y su llamado de alerta. Nos está mandando mensajes, le agradezco. Yo lo reto a usted para que empecemos por este medio a incorporar a nuestros muchachos, nuestras muchachas, al estudio de esta... Y que digan lo que quieren decir. Ellos tienen muchas cosas que decir. No, pero vamos a incorporar, vamos a entusiasmar a nuestra juventud para que se incorpore en el mundo farmacéutico, que no es nada más vender el producto. No. Esto tiene, y siento que hay una expectativa que usted generó. Yo se lo dije al principio, todo genera expectativa y esto va a llegar de verdad a buen término, porque es nuestra juventud, es nuestro país, es nuestro gobierno, que hay una masificación hoy en la educación también. Ahí lo dejo, continúe usted en esa explicación perfecta. Gracias. Fue un inciso nada más. Sí, muy bien, y gracias por esa invitación que le está haciendo a los jóvenes. Sí, la parte educativa es muy importante, de primaria, siempre lo digo y lo digo sin pena, esa es la experiencia que tuve como maestro de primaria. Yo fui maestro de primaria, fui profesor de secundaria, tanto de liceos privados como públicos en Katia, y ahora de las universidades, digo universidades porque he sido profesor de varias universidades, valga sacar el currículo aquí, pero lo digo con el sentido, ¿por qué estoy diciendo esto con propiedad? Se requiere entonces la formación de los muchachos. Yo invito a los padres en la casa cuando su hijo manifieste estudiar o que quiere estudiar una carrera que pareciera un tabú, una carrera en las áreas de la ciencia, matemática, física, lo primero que se le dice que no tiene futuro, que ahí no va a haber trabajo. Eso es falso. Estamos en un país de verdad con dificultades, pero todas las áreas son necesarias y estas que acabo de nombrar son prioritarias. Son prioritarias. Se requieren en estas áreas jóvenes y es por eso que el Ministerio Popular de la Ciencia y Tecnología estaba avanzando, dando programas fortaleza al programa semillero, eso hay que decirlo, promoviendo la formación en la ciencia de los muchachos desde niños, porque la ciencia y tecnología es una de las herramientas que hace que el país crezca. Y el ejemplo está China. China, según la Academia Nacional de Ciencia de la China,
En los años 58 al año 61, en 3 años, murieron más de 30 millones de chinos por hambre. No lo digo yo, eso está en internet, búsquenlo. La Academia Nacional de Ciencias de China. Murieron más de 30 millones de personas y eso quiere decir que proviene esta nación llamada China, que hoy en día es la primera potencia, viene de 50 años de grandes sacrificios, pero con políticas bien claras para la formación de los jóvenes chinos en ciencia y tecnología. Entonces, es un ejemplo que quiero hacerles ver que sí es posible. Se requiere el esfuerzo de todos, sacrificios, mucho más de lo que hemos hecho, para lograr mejorar nuestra economía, nuestro país, nuestro crecimiento. Bueno, muchas gracias, profesor, doctor Miguel Alfonso, que nos está acompañando aquí hoy culminado, se nos hizo corto el programa, pero vamos a abrir un espacio con el tema de la farmacología, pero igualmente todo este tema holístico que hoy ya este señor Trump lo incorporó como parte, como material de guerra, pues. Sí. Entonces tenemos que incorporar este sector, vamos a incorporarlo. Ya Nicolás con esos 13 motores previamente lo tenía todo visualizado como siempre. 5 pasos adelante. Nicolás, un saludo desde aquí. Queremos saludar a todas y todos. Nos despedimos por el día de hoy. Espero que nos veamos en otra oportunidad.